El agente Ryan Cooper siempre había creído haber visto los rincones más oscuros de la humanidad, hasta la noche en que se convirtió en una de sus víctimas. Lo encontraron golpeado, esposado a su patrullera y abandonado a congelarse en una quebrada cubierta de nieve. Debería haber muerto allí. Pero el destino tenía otros planes. Un guardabosque solitario llamado Ethan Graves y su fiel pastor alemán Bear tropezaron con el accidente en plena tormenta de nieve. Lo que descubrieron esa noche dejaría al descubierto una escalofriante red de traiciones, tráfico de personas y una hermandad destruida por la codicia. Y cuando Ryan comprendió que el hombre que intentó matarlo había sido su amigo más cercano, la verdad se convirtió en una tormenta que ningún invierno podría ocultar. Lo que ocurre después te hará llorar y te devolverá la fe en los milagros. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Y cuéntanos desde dónde nos ves. Deja tu ciudad en los comentarios. Gracias de todo corazón. Snowpine Valley, Montana, yacía sepultada bajo un silencio blanco y asfixiante. La noche era una tormenta de su propia creación, nieve y viento que aullaban por las crestas de la montaña, arremolinándose como fantasmas ante cualquier par de faros que se atreviera a pasar. La tormenta había paralizado la mitad del condado, pero el agente Ryan Cooper se negaba a detenerse. Ryan tenía 36 años, un hombre de convicciones silenciosas y una fortaleza austera forjada en años de servicio, primero en el ejército y luego en la policía. Tenía el tipo de rostro en el que las tormentas se asentaban sin prisa, ojos grises y serenos bajo unas cejas oscuras, algunas cicatrices que susurraban batallas antiguas y una mandíbula que rara vez se relajaba. Esa noche, el uniforme quedaba medio oculto bajo una gruesa parca negra, y la placa apenas brillaba bajo el reflejo de las luces del tablero. Llevaba horas manejando a través de la ventisca con las manos clavadas en el volante y los neumáticos trazando surcos profundos en una nieve que se tragaba la carretera. En el asiento del copiloto descansaban su cámara corporal y un pequeño disco encriptado, la prueba en vídeo. Horas antes, en una bodega abandonada a las afueras del pueblo, había grabado lo que todos los agentes del Estado habían fracasado en demostrar. Una reunión donde hombres compraban y vendían vidas. Las imágenes mostraban órganos humanos empacados como contrabando en hieleras que se intercambiaban bajo la luz fría de una sola bombilla colgante. La grabadora de voz todavía zumbaba débilmente desde su bolsillo mientras intentaba transmitir los archivos a la comisaría a través de la línea segura, pero la señal era débil. Las montañas de Snowpine eran tristemente célebres por sus zonas sin cobertura. Maldijo entre dientes, mirando la pantalla parpadear sin señal. «Vamos, manda de una vez», murmuró, golpeando el aparato. La radio chisporroteó una vez y enmudeció. Una ráfaga de viento sacudió el coche. Los limpiaparabrisas luchaban en vano. El mundo exterior se redujo a rayas de gris y blanco. Miró por el retrovisor y se quedó inmóvil. Dos débiles faros brillaban detrás de él. Demasiado cerca. Demasiado fijos. Los instintos de Ryan se dispararon. Apretó el volante, redujo ligeramente la velocidad, fingiendo no darse cuenta. Las luces imitaban cada uno de sus movimientos. La carretera giraba más adelante, adentrándose en un cañón estrecho flanqueado por empinados terraplenes de nieve y pinos doblados por la escarcha. Era el tipo de lugar donde nadie debería seguir a nadie. Entonces llegó el impacto. Una sacudida violenta desde atrás mandó al patrullero derrapando de costado. El mundo exterior se convirtió en un torbellino de nieve. Ryan pisó el freno. Los neumáticos chillaron sobre el hielo. Pero antes de que pudiera recuperar el control, llegó otro golpe, más fuerte. «¡Maldita sea!», gritó, girando el volante. El coche giró en redondo, serpenteando. Los faros de atrás se acercaban, como ojos que se negaban a parpadear. Entonces una figura sombría se plantó en medio de la carretera, iluminada por los haces de ambos vehículos. El hombre levantó una escopeta. El disparo destrozó el parabrisas. Ryan se agachó por instinto, los fragmentos de vidrio le cortaron la mejilla.
El coche viró bruscamente y chocó de costado contra un montículo de nieve. Aturdido, tanteó su arma de reglamento, pero la puerta fue arrancada antes de que pudiera alcanzarla. El frío y la violencia entraron juntos. Dos hombres con pasamontañas negros lo arrastraron hacia la nieve. Pateó, forcejeó, logró golpear a uno de ellos, pero la culata de un rifle le aplastó las costillas y le robó el aliento. Deberías haberte metido en tus propios asuntos, Cooper, gruñó uno de ellos entre el viento. La voz era conocida. Grave, inconfundiblemente serena. Ryan levantó la vista entre la neblina del dolor y la nieve, y se le heló la sangre. De pie frente a él, con el rostro medio oculto bajo la capucha de su chaqueta táctica, estaba Jack Porter. Jack había sido su amigo más cercano, un hermano de uniforme. Misma academia, misma placa, años de compañerismo. Pero el hombre que tenía delante ya no era el agente que había conocido. En los ojos de Jack había una expresión que Ryan solo había visto en quienes habían vendido su alma hacía mucho, tranquila, resuelta y vacía. «Jack, ¿por qué?», raspó Ryan. «Órdenes», dijo Jack simplemente, acercándose un paso. «No debías ver ese vídeo». Los otros le ataron las muñecas a la espalda con una brida de plástico. Demasiado apretada. Lo empujaron hacia su propio patrullero, el metal mordiéndole la piel. Ryan resistió, pero uno de los hombres le asestó un puñetazo en el estómago. El mundo se inclinó. La nieve caía como ceniza. Jack se acercó lo suficiente para que Ryan viera la escarcha aferrada a su barba. Tuviste que escarbar donde no debías. Eres bueno, Ryan. Siempre lo fuiste. Pero esto es una maquinaria que no puedes combatir. Señaló con la cabeza hacia el cañón. La nieve se encargará del resto. Los otros empujaron a Ryan hasta el asiento del conductor, forzándolo a quedar erguido. Le esposaron las manos al volante, el metal frío se clavó en su carne. Jack dio un paso atrás, con el rostro imposible de descifrar, y asintió con la cabeza. Los hombres mecieron el patrullero una vez, dos veces, y luego empujaron. Los neumáticos perdieron agarre. Por un instante, el tiempo se detuvo. El cuerpo de Ryan se desplazó, el cinturón de seguridad apretándole el pecho mientras la gravedad inclinaba el vehículo. Los faros apuntaron hacia la oscuridad del barranco, donde la nieve se rompía en un cauce helado a 9 metros de profundidad. Y entonces todo cayó. El sonido fue indescriptible. Metal que crujía, cristal que se hacía añicos, el aullido del viento tragado por el quiebre del hielo. El mundo se volvió luz, oscuridad y dolor. Cuando todo se detuvo, Ryan colgaba boca abajo, la visión pulsando con destellos blancos. El airbag había explotado, envolviéndolo en polvo químico. El volante le presionaba el hombro y las esposas le cortaban la muñeca. Afuera, la tormenta rugía como una deidad furiosa. El frío se coló por las grietas de las ventanas destrozadas, reptando por su cara, metiéndose en sus pulmones. Respiraba en bocanadas irregulares, el pecho luchando contra las ataduras. Intentó moverse. Un dolor lacerante le subió por el brazo. La sangre le goteaba por la sien. La radio, encima de él, chispeó una vez y murió. Estaba solo. Más arriba, los hombres se habían ido. Solo quedaba el sonido de la ventisca. Ryan apretó los dientes, peleando por mantenerse consciente. Su mente parpadeaba con rostros. Jack, la bodega, las víctimas cuyos nombres nunca se conocerían. No podía dejar que todo terminara aquí. No podía dejar que lo borraran. «Piensa, Ryan. Piensa», susurró entre dientes que castañeteaban. Pero su cuerpo se estaba apagando. El entumecimiento trepó de los dedos al pecho, envolviéndolo como un sudario. Los faros se apagaron y luego llegó el silencio. Sus pensamientos empezaron a derivar. Imágenes que destellaban tras sus ojos como una película proyectada en desorden. La luz cálida de una cocina. La risa de su padre. El olor a cuero viejo de los días de la academia policial. Y luego una voz,
suave y firme, llegada desde años atrás. La justicia puede helarse, hijo, pero nunca muere. Vio la silueta de su padre, un hombre alto con un viejo abrigo de sheriff, la placa reluciendo contra la luz del crepúsculo. La imagen estaba de pie en el umbral de su casa de la infancia, con la mano alzada como guiándolo de regreso. Ryan extendió el brazo hacia ella, pero la luz se desvaneció, reemplazada por la oscuridad helada. Su cuerpo se quedó inmóvil. Lo último que escuchó antes de que el mundo se cerrara fue el eco lejano del viento aullante y algo más. Un sonido que no pertenecía a la tormenta. Un ladrido, grave, seco, decidido. Volvió a sonar, más cerca esta vez, abriéndose paso por la ventisca como una bengala en la niebla. Pero Ryan ya estaba demasiado lejos para abrir los ojos. El sonido se desvaneció al ritmo de su corazón que se ralentizaba, hasta que solo quedó la nieve, cayendo sin fin en el barranco que lo había tragado entero. Y en algún lugar más allá de ese muro blanco, el destino ya se movía hacia él. El viento desgarraba el bosque de Snowpine como una criatura viva, aullando, implacable, mil manos invisibles arañando los pinos. La noche estaba sepultada bajo el blanco, y cada sendero había desaparecido bajo el peso cruel de la tormenta. Pero en ese caos, una figura avanzaba con propósito, cada paso deliberado contra el viento que aullaba. Ethan Graves, 40 años, era el tipo de hombre que parecía haber sido moldeado por el propio monte. De hombros anchos, el rostro curtido por años de hielo y fuego, cargaba la quietud de una montaña y los ojos de alguien que había conocido demasiada pérdida. Antiguo bombero y ahora guardabosques, vestía una parca verde descolorida con un parche rasgado en el codo, el emblema estatal medio borrado. Bajo la barba, tenía la mandíbula apretada contra el frío. Hacía mucho había aprendido que el duelo era una tormenta más silenciosa, una que nunca terminaba del todo. A su lado corría Bear, un pastor alemán de 5 años con un espeso pelaje leonado y la gracia disciplinada de un perro retirado del servicio. Bear había trabajado con una unidad canina de búsqueda policial hasta que una explosión le dejó una cicatriz tenue en la pata trasera derecha. Ethan lo había adoptado 2 inviernos atrás, y en el silencio solitario del bosque se habían convertido el uno en el ancla del otro. La moto de nieve del guardabosques avanzaba lentamente por el sendero medio enterrado, con los faros cortando la nieve arremolinada. Ethan se detenía a menudo para identificar puntos de referencia que apenas reconocía. Hablaba en voz alta, principalmente para sí mismo y para el perro. 1 hora más, compañero. Si pasamos la cresta, montaremos el campamento. Bear, encaramado en la parte trasera con las patas bien plantadas, giró la cabeza de golpe, las orejas enhiestas. Su gruñido grave cortó el rugido de la tormenta. Ethan frunció el ceño. ¿Qué pasa? El pastor saltó de la moto de nieve antes de que el motor se enfriara siquiera, lanzándose a la ventisca como una sombra tragada por el blanco. Ethan apagó el motor y gritó tras él. «Bear, no te alejes de mi vista». Pero la única respuesta fue el viento y luego un ladrido, seco e insistente, que no pertenecía a la naturaleza. Ethan desenganché la linterna del cinturón y siguió sus pasos, hundiéndose en montículos que le llegaban a las rodillas. El bosque se estrechaba a su alrededor, los árboles doblados bajo el peso de la nieve. Bear volvió a ladrar, más cerca ahora, cada sonido resonando como una alarma. El aliento del guardabosques se nublaba en el haz de luz hasta que éste chocó con algo antinatural en la distancia. Un destello de metal donde no debería haber ninguno. Avanzó, y el haz iluminó la parte trasera de un vehículo policial medio enterrado en el hielo. Las palabras «Departamento del Sheriff de Snowpine» apenas eran visibles bajo la escarcha. Las luces traseras estaban destrozadas, la matrícula retorcida. Vapor silbaba débilmente desde una rejilla del radiador agrietada, prueba de que lo ocurrido no había sido hace mucho. El pulso de Ethan se aceleró. «Dios mío», murmuró. Se arrodilló junto al accidente y limpió la nieve de la ventanilla del conductor. Dentro, el mundo estaba boca abajo. Un hombre colgaba inmóvil del cinturón de seguridad, las manos esposadas al volante. Su cara era pálida, los labios azules,
cristales de hielo formándose en las pestañas. «Agente caído», susurró Ethan. No conocía el nombre del hombre, pero reconocía la apariencia de alguien que apenas se aferraba a la vida. Bear arañaba la puerta con sus garras afiladas, gimoteando, como si intentara romper el vidrio él solo. «Tranquilo, Bear», dijo Ethan, con voz baja y firme. «Lo vamos a sacar». Se movió rápido, dejando que el entrenamiento tomara el mando. De su mochila sacó una pala plegable y un hacha de supervivencia, golpeando la nieve apelmazada alrededor del marco de la puerta. El metal gemía. Una ráfaga de viento le lanzó nieve a los ojos, pero no dejó de golpear, con los dientes apretados y los brazos ardiendo. Bear permaneció a su lado todo el tiempo, el cuerpo en tensión, ladrando al viento. Por fin, el pestillo cedió. La puerta se abrió lo justo para que Ethan pudiera meter el brazo. Apuntó la linterna hacia el rostro del hombre. El reconocimiento lo golpeó, no personal, sino por la placa aún prendida al pecho. «Ryan Cooper, agente». Ethan le presionó 2 dedos en el cuello. Un pulso débil, errático, pero presente. «Aguanta, agente. Aquí no te mueres». Sacó una manta térmica y unas tijeras de emergencia. Las esposas alrededor de las muñecas de Ryan estaban soldadas por el hielo, el metal fundido con la escarcha. Ethan usó las tijeras para cortar la correa del cinturón y atrapó el cuerpo inerte del agente antes de que cayera sobre el vidrio roto. Bear se acercó aún más, el rabo bajo, gimiendo como si apurara a Ethan. El tiempo se agotaba. El viento estaba cambiando. La tormenta volvía a arreciar. «Ayúdame, chico», gruñó Ethan. Pasó un brazo bajo los hombros de Ryan y fue arrastrándolo centímetro a centímetro hasta que el agente quedó tendido medio enterrado en la nieve. Bear se apretó de inmediato contra su costado, su calor filtrándose hacia las extremidades heladas del hombre. «Buen chico», dijo Ethan, sin aliento. «Manténlo caliente». Envolvió a Ryan en la manta térmica, metiéndola por debajo de su barbilla. La cabeza del hombre rodó ligeramente y un gemido bajo escapó de sus labios. Ethan se inclinó cerca. «Te vas a poner bien. Quédate conmigo». Los ojos de Ryan parpadearon sin llegar a abrirse. Sus labios se movieron en silencio. Ethan creyó oír una sola palabra. «Ja». Luego la voz se apagó de nuevo. No sabía quién era Jack, pero el nombre cargaba el peso inequívoco de una traición. Bear ladró una vez, seco, el rabo rígido. Ethan siguió su mirada hacia una mancha oscura que se extendía bajo la puerta del coche. Líquido de transmisión, no sangre, pero la imagen le retorció el estómago. El vehículo podía hundirse más en cualquier momento. Tenía que moverse. Reajustó el agarre y levantó a Ryan lo mejor que pudo. El hombre pesaba por la ropa y el equipo empapados, pero la adrenalina hizo lo que la lógica no podía. Paso a paso, Ethan lo arrastró hacia terreno más elevado. Bear avanzaba delante, despejando el camino, y a veces se giraba para empujar la rodilla de Ethan con el hocico, como recordándole que siguiera. Cuando alcanzaron la cresta, los brazos de Ethan temblaban. Sentó a Ryan junto al tocón de un pino, jadeando. Su propio aliento salía en bocanadas irregulares mezcladas con la nieve que se le pegaba a la barba. Presionó 2 dedos de nuevo en el cuello de Ryan. El pulso era más fuerte ahora. Un destello de alivio atravesó el agotamiento. «Muy bien, soldado», murmuró. «Acabas de ganarte una segunda oportunidad». Bear soltó un ladrido suave. Ethan se giró y vio sangre en la nieve, pequeñas manchas carmesí cerca de la pata del perro. Se agachó y le levantó la pata herida con cuidado. «Te cortaste en el hielo», dijo. La herida no era profunda, pero sangraba sin parar. «Bicho loco». Arrancó una tira de su camiseta interior y la ató firmemente alrededor de la pata. El pastor le lamió la mano una vez como acuse de recibo y volvió a hacer guardia junto a Ryan. Ethan miró al cielo. La tormenta no cedía. Al contrario, apretaba más su puño. No sobrevivirían la noche a la intemperie.
Agarró la radio sujeta a su chaleco y pulsó la frecuencia de emergencia. Estática. Nada. La tormenta había devorado toda señal. Tendría que llevarlos a la estación del guardabosques por su propio pie. Bien, dijo, con voz tranquila a pesar de la furia del viento. Nos movemos. Volvió a levantar a Ryan, esta vez echando el brazo del agente sobre su hombro. Bear trotó pegado a su costado mientras avanzaban a través de la nieve, siguiendo el tenue rastro de las luces de la moto de nieve, ahora medio enterradas en un montículo. Cada paso era una guerra contra el agotamiento. Pero Ethan no se detuvo. El bosque aullaba a su alrededor. Sin embargo, en medio de la tormenta, el ladrido de Bear volvió a elevarse, constante, rítmico, el sonido de una vida que se niega a apagarse. Rebotó en los pinos helados y se propagó por el blanco infinito como una plegaria que encontrara respuesta. Cuando llegaron a la moto de nieve, la visión de Ethan daba vueltas. Aseguró a Ryan en el asiento trasero, envuelto en cada capa de aislamiento que tenía. Bear se subió junto a él, enroscando el cuerpo en torno al hombre inconsciente como un escudo vivo. Ethan arrancó el motor. Tosió, dio una sacudida y luego rugió. Aferró el acelerador y guió la máquina a través de la nieve ciega. Los faros abrieron un camino estrecho de supervivencia delante de ellos, apuntando hacia la promesa apenas visible de calor, la cabaña de madera que esperaba al otro lado de la cresta. Mientras desaparecían en la tormenta, Ethan echó un vistazo al reflejo de los ojos de Bear en el espejo. Brillantes, fieros, vivos. «Vamos, compañero», susurró, las palabras arrebatadas por el viento. Detrás de ellos, el barranco se tragó su secreto una vez más, y la noche siguió fingiendo que no había ocurrido nada. La tormenta no había amainado. La nieve azotaba las ventanas de la cabaña del guardabosques como una bestia viva que intentara abrirse paso hacia dentro. Pero entre las gruesas paredes de madera, un pequeño fuego crepitaba en el hogar de piedra, su resplandor empujando la oscuridad centímetro a centímetro. El calor se extendía despacio por el angosto espacio, llenándolo con el aroma de pino ardiente y escarcha derretida. Ethan Graves trabajaba con la urgencia callada de un hombre acostumbrado a salvar vidas en silencio. Retiró la última capa de hielo de la chaqueta del agente Ryan Cooper y tendió al hombre inconsciente en el catre junto a la estufa. El rostro de Ryan era pálido, la piel jaspeada de azul y blanco por la hipotermia. Respiraba en bocanadas superficiales. Ethan alcanzó su kit de emergencia, bolsas de solución salina tibia, una mascarilla de oxígeno y una manta de papel de aluminio. Había tratado víctimas de congelación antes, pero nunca a alguien que hubiera regresado de un barranco helado. Bear estaba sentado cerca, el pelo humeando por el calor, una pata vendada por el corte que se había ganado en el hielo. Los ojos ámbar del perro no abandonaban a Ryan ni un instante. Cada pocos minutos se inclinaba y le empujaba el brazo con el hocico, como para asegurarse de que el desconocido seguía respirando. «Tranquilo, chico», murmuró Ethan, avivando el fuego. «Está aguantando». Pasaron horas. El viento aullaba afuera. El techo de la cabaña crujía bajo el peso de la nieve, y Ethan trabajó sin descanso, masajeando la circulación de vuelta a las manos de Ryan, forzando líquidos tibios por su garganta, envolviéndolo en capa tras capa de mantas de lana. Finalmente, cuando la gris luz del alba empezó a filtrarse por las ventanas escarchadas, Ryan se movió. Un gemido bajo escapó de sus labios. Su cuerpo tembló con violencia, luego se quedó quieto. Sus ojos se abrieron a medias, desenfocados, sin rumbo. Por un momento, el techo encima de él le pareció la bóveda de hielo del barranco y jadeó, incorporándose de golpe. Su mano disparó hacia un arma que ya no estaba allí. Ethan le sujetó los hombros. «Tranquilo. Estás a salvo». Pero el instinto de supervivencia de Ryan ya había tomado el control. Empujó a Ethan hacia atrás con una fuerza sorprendente, tropezó fuera del catre, la mirada desbocada. La pequeña cabaña giró a su alrededor. Un desconocido. Un fuego. El gruñido sordo de un perro. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? La voz, rota por la deshidratación,
tenía un filo capaz de cortar el aire. Bear se interpuso entre los dos de inmediato, el rabo bajo, las orejas hacia atrás, no en señal de amenaza, sino de protección. Había algo en la mirada fija del pastor, algo leal y antiguo, que arrancó a Ryan del borde del pánico. Ethan levantó ambas manos, tranquilo y con las palmas abiertas. Me llamo Ethan Graves, guardabosques del valle de Snowpine. Te encontré medio muerto en un barranco. Llevas horas inconsciente. La respiración de Ryan se fue acompasando. Las manos, aún temblorosas, bajaron ligeramente. Volvió a mirar a Bear. Estaba contigo. Bear, dijo Ethan, palmeando el hombro del perro. Es mi compañero. Y al parecer también el tuyo durante esta noche. No se apartó de tu lado en ningún momento. La expresión de la gente se suavizó. Se dejó caer de nuevo en el catre, aplastado por la fatiga que regresaba cuando la adrenalina se agotó, dejando solo dolor y confusión. Ethan le tendió una taza de caldo humeante. Bebe despacio. Ryan la tomó, los dedos temblando alrededor del asa. ¿Cuánto tiempo? Unas 6 horas desde que te saqué, respondió Ethan, agachándose junto al fuego y mirándolo. Tuviste suerte, agente Cooper. Un poco más y habría sido otro titular de página de sucesos congelada. Al escuchar su propio nombre, Ryan se tensó. Revisaste mi placa. Necesitaba saber a quién estaba salvando, respondió Ethan con calma. Pero si te sirve de algo, no llamé a nadie. Ryan levantó la vista de golpe. ¿Por qué no? Los ojos de Ethan se estrecharon ligeramente. Por lo que encontré en tu coche. Las esposas en el volante. Sin rastro de forcejeo por el impacto. Eso no fue un accidente, ¿verdad? Ryan no respondió durante un buen rato. El fuego crepitó y lanzó chispas al aire opaco. Finalmente, exhaló y dejó caer los hombros. No, no lo fue. Ethan no dijo nada más. Esperó. Tenía la paciencia de quien entiende el silencio mejor que las palabras. La mirada de Ryan se perdió hacia la ventana, donde la nieve seguía rugiendo como una pared viva. Estaba investigando una red de tráfico. Contrabando de personas, comercio de órganos. Llevábamos meses intentando rastrear la cadena de suministro. Anoche encontré la prueba. Lo grabé todo. Hizo una pausa y se frotó las muñecas, las marcas de las esposas aún en carne viva. Antes de que pudiera enviarlo, vinieron a por mí. 3 hombres. Uno de ellos. La voz se le quebró, las palabras siguientes se deshicieron. Era mi compañero. Jack Porter. La expresión de Ethan se endureció. ¿Estás seguro? Reconocería su voz en cualquier parte, dijo Ryan. Estaba allí cuando me sacaron del coche. Dijo que la nieve se encargaría del resto. Los 2 hombres permanecieron en silencio pesado. Solo el crepitar del fuego y la respiración suave de Bear llenaban el espacio. Ethan se inclinó hacia adelante, los ojos en sombra bajo la llama parpadeante. Porter. He escuchado ese nombre. Ryan levantó la cabeza. ¿Lo conoces? No en persona, dijo Ethan, removiendo el fuego con el atizador. Pero lo vi hace un par de semanas en el sendero de Northree. Iba con 2 hombres y una camioneta que nunca había visto por aquí. Pensé que era un transporte de suministros hasta que noté que llevaban hieleras médicas, sin etiquetas. La mandíbula de Ryan se tensó. Son ellos. Están usando los antiguos senderos del guardabosques para mover su carga. Eras el testigo más cercano que no habían considerado. Ethan soltó una carcajada seca, sin humor. Supongo que debería sentirme honrado. El peso de la revelación se instaló entre ellos, tan afilado y frío como la tormenta afuera. Al cabo de un momento, Ryan volvió a hablar, más bajo. Si descubren que sigo vivo, borrarán cada rastro de esa prueba. Y a cualquiera que me haya ayudado. Entonces nadie lo sabrá, dijo Ethan sin más. Se levantó y cruzó hasta un pequeño baúl junto a la pared. De él sacó un uniforme viejo de guardabosques,
camisa de franela verde, pantalones gruesos de lana, una parca marrón. Necesitas ropa seca. Esto era mío de hace años. Puede que te quede corto de mangas. Ryan dudó un instante, luego aceptó la ropa. Ese simple acto de confianza pesaba más que la manta sobre sus hombros. Mientras Ryan se cambiaba, Ethan puso otra olla en la estufa. Un tenue aroma a café fue llenando la cabaña. Bear seguía acurrucado junto al catre, el hocico apoyado en las patas, los ojos siguiendo cada movimiento de Ryan. Cuando Ryan volvió a hablar, la voz era ronca pero más firme. No puedo arrastrarte en esto, Ethan. Esta gente, lo que hacen, no es solo contrabando. Es asesinato. Ethan no levantó la vista de su taza. Nadie te dijo que me arrastraras a ninguna parte. Llevo años persiguiendo fantasmas en estos bosques. Personas que desaparecen, chicas, trabajadores de los campamentos, excursionistas. Cada denuncia acaba enterrada bajo un accidente o un ataque de animal. Quizás ya es hora de que alguien deje de hacer como que no pasa nada. Ryan lo estudió, viendo el duelo detrás de esas palabras. La sombra apenas visible en los ojos de Ethan que hablaba de algo perdido hace mucho tiempo. ¿Era alguien cercano a ti?, preguntó en voz baja. Ethan asintió una sola vez, mirando fijamente el fuego. Mi mujer, Anna. Desapareció hace 5 años mientras hacía voluntariado en un refugio de rehabilitación en el pueblo. La policía lo catalogó como una fuga. Yo lo llamé mentira. La cabaña quedó inmóvil. Bear soltó un suspiro grave, como si percibiera el peso del silencio. Ryan dijo al fin. Entonces les haremos pagar por todo. Ethan levantó la vista, algo destelló en su expresión. Resolución, quizás incluso esperanza. Primero necesitas descansar. Esta noche no vas a pelear contra nadie. Ryan asintió y el agotamiento volvió a cubrirlo. Se tumbó de nuevo, con el calor de Bear pegado a sus piernas. Al cerrarse sus ojos, el mundo se difuminó en naranja y dorado, el olor a humo y pino llenando sus sentidos. Por primera vez desde el barranco, no se sentía solo. Afuera, el viento golpeaba la cabaña con todo su furor. Pero el fuego de dentro aguantaba firme, su luz constante contra la tormenta. La ventisca había pasado, dejando tras de sí un silencio inquietante que sepultaba Snowpine Valley. El bosque parecía tallado en cristal, cada rama cristalizada, cada aliento visible. El mundo lucía limpio de nuevo, pero tanto Ethan como Ryan sabían que eso no significaba nada. El mal no se derrite con la nieve. Solo se entierra más hondo. La cabaña del guardabosques estaba en calma, salvo por el suave crepitar de las brasas que agonizaban. Ethan Graves ajustó la correa del rifle, la parca cerrada hasta el cuello, y miró a Ryan Cooper, que ahora vestía el uniforme de repuesto de Ethan, chaqueta verde oliva de guardabosques, guantes negros y gruesas botas de nieve. Los moratones de su cara habían palidecido a suaves sombras azules, pero sus ojos, esos ojos grises como tormenta, cargaban un fuego que ninguna ventisca podría sofocar. Bear estaba junto a la puerta, recuperado aunque inquieto. La pata vendada había sido limpiada y suturada el día anterior, pero el perro iba y venía como si presentiera que la cacería se aproximaba. Cuando Ethan abrió la puerta, el pastor levantó la cabeza de golpe y la ráfaga de aire helado de la mañana barrió la cabaña como un espíritu sin invitación. ¿Listo?, preguntó Ethan. Ryan asintió. Lo he estado desde el momento en que Jack me dejó a morir. Partieron antes del amanecer, moviéndose por el bosque cargado de nieve a pie. Ethan lideraba la marcha, sus movimientos metódicos, familiar con cada sendero y cada eco de esos bosques. Ryan lo seguía de cerca, escudriñando los alrededores, los viejos instintos de policía despertándose. Bear avanzaba delante, el hocico pegado al suelo, las orejas captando cualquier leve susurro. Tenían un solo objetivo, encontrar dónde habían estado operando los traficantes. La prueba encriptada de Ryan había desaparecido con el accidente, pero había rumores de que la operación usaba los antiguos senderos del guardabosques para mover a sus víctimas sin ser vistos.
Si esos caminos podían ser rastreados, quizás aún era posible detener el próximo transporte. Durante horas avanzaron por el laberinto de hielo, la nieve crujiendo bajo sus botas. De vez en cuando, Ethan se agachaba a examinar huellas de neumáticos congeladas en el suelo o ramas rotas que sugerían movimiento nocturno. Demasiado estrecho para un camión maderero, murmuró. Pero una furgoneta de carga podría manejarlo. Ryan se puso en cuclillas a su lado. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto? Ethan pasó un guante sobre la marca. Un día, quizás 2. El frío lo ha conservado. El ladrido repentino de Bear destrozó la quietud. Salió disparado hacia adelante, el rabo rígido, el hocico hundido en un montículo de nieve junto a un grupo de abetos. Ethan lo siguió y se arrodilló a su lado. Sus manos enguantadas apartaron la nieve y se detuvieron. Una bolsa de basura negra, rasgada. Dentro, guantes médicos ensangrentados, vendajes quirúrgicos y una tarjeta de identificación de plástico rota. El frío había ralentizado la descomposición, pero el olor a podredumbre se aferraba tenuemente al aire. La mandíbula de Ryan se tensó. Usaron esto para mover cuerpos. O algo peor. Ethan exhaló despacio, sofocando la náusea que le subía por la garganta. Se están volviendo descuidados. Cerró la bolsa de nuevo y la envolvió en su propio trozo de lona. No podemos llevar esto al sheriff local. Lo avisarán. Ryan asintió con amargura. ¿Entonces a quién? Ethan dudó, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño teléfono satelital abollado. Un viejo amigo. Agente del FBI, Mark Tanner. Trabajamos juntos en incendios forestales entre estados hace años. Me debe más de un favor. Encendió el aparato y empezó a escribir un mensaje en clave, incrustando coordenadas en una sola línea. Pruebas forenses recuperadas, posible vínculo con tráfico de personas. Necesito verificación fuera del expediente. Ryan lo observó, callado pero impresionado. ¿Confías en él? Confío en su sentido de la deuda, dijo Ethan lacónicamente. A veces eso es más sólido que la lealtad. Enterraron la bolsa bajo un árbol hueco y marcaron el lugar con una rama discreta, otra pieza más de la naturaleza escondiendo la suciedad de la humanidad. El día fue avanzando y la luz desapareciendo tras una pared de niebla. Al caer la tarde, los pasos de Ryan se habían vuelto más lentos. La herida del hombro, del accidente, latía con cada respiración. Ethan lo notó y ordenó una pausa. Encontraron refugio en una vieja cabaña de guardabosques, abandonada desde hacía tiempo y medio aplastada bajo la nieve. Mientras Ethan preparaba una pequeña bolsa de calor, Bear olfateó el aire y se dirigió hacia la pared del fondo de la cabaña. Un olor tenue persistía allí, algo humano pero limpio. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, la puerta trasera crujió al abrirse y una voz de mujer llamó en voz baja. —¿Ethan Graves? Ambos hombres se giraron de golpe, las manos buscando instintivamente las armas. La figura en el umbral bajó la capucha, revelando a una mujer joven con las mejillas enrojecidas por el viento, el cabello castaño recogido en una trenza suelta y un maletín médico colgado del hombro. «Soy Clara», dijo, la voz firme a pesar del frío. «Clara Reeves. Trabajo en la clínica de la montaña de Snowpine. Ayer me llamaste por lo del perro». Ethan se relajó ligeramente, reconociendo su cara. Era la enfermera que había conocido una vez tras un rescate cerca del Cordón Norte, una mujer conocida en el pueblo por sus turnos de voluntariado durante las temporadas de avalanchas. No aparentaba más de 27 años, los ojos azul claro marcados por el cansancio y por algo más profundo. Un dolor que no había sanado. «No pensé que vinieras caminando hasta aquí», dijo Ethan. «El tiempo no ayuda». Clara entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. «El tiempo tampoco ayuda a las heridas sin tratar». Señaló con la cabeza hacia Bear. «¿Puedo?» El pastor la estudió con cautela, luego le permitió arrodillarse. Examinó la pata vendada con manos expertas. «Buen trabajo», murmuró, lanzando una mirada a Ethan. «Pero ha estado cojeando».
Riesgo de infección. Ethan se encogió de hombros. No me hace caso cuando le digo que descanse. Ryan la observaba en silencio, notando la precisión calmada de sus movimientos. Tenía el aspecto de alguien que había visto más emergencias de las que cualquier enfermera debería haber tenido que soportar. ¿Dijiste que trabajas en la clínica de la montaña?, preguntó. Clara asintió. Trabajaba, su voz se tensó. Hasta el año pasado. Mi hermana pequeña, Hannah, desapareció de camino a casa desde el trabajo. La policía lo llamó accidente. Yo lo llamé encubrimiento. Los ojos de Ryan se encontraron con los de Ethan. Otra víctima del mismo sistema. Clara se puso de pie, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Empecé a revisar los registros viejos de la clínica. Algunos pacientes que figuraban como trasladados nunca fueron ingresados en ninguna otra instalación. Sus nombres sencillamente desaparecieron. Vaciló. No eres la primera en preguntar por eso, agente Cooper. El corazón de Ryan dio un vuelco. ¿Cómo sabes quién soy? Ella esbozó una sonrisa tenue y cansada. Este valle no guarda secretos muy bien. Vi el informe de un agente desaparecido, cuerpo nunca encontrado, y ahora estás aquí delante de mí. Ethan frunció el ceño. Estás corriendo un riesgo, Clara. Llevo corriéndolo desde la noche que desapareció mi hermana, respondió ella simplemente. La cabaña quedó en silencio, el viento susurrando por las grietas. Ryan habló al fin. Encontramos residuos médicos, guantes, rastros de sangre. Coincide con los archivos de traslado que te faltan. Sea lo que están haciendo, usan tu clínica como fachada o como punto de paso. La expresión de Clara se endureció. Entonces los ayudaré a probarlo. Metió la mano en el maletín y sacó una pequeña carpeta envuelta en plástico. Guardé copias de todo. Formularios de traslado, documentos de identidad falsos, registros de muestras de sangre. Hay un nombre que aparece en todos ellos. Jack Porter, registrado como consultor de seguridad para los envíos privados de la clínica. Los puños de Ryan se cerraron, los nudillos blanqueando. Es él. Así es como oculta la operación. Ethan tomó la carpeta y fue pasando las páginas bajo la tenue luz de la linterna. Podemos usar esto. Pero si vuelves a la clínica, te pondrás en el punto de mira. Ya estoy en él, respondió Clara en voz baja. Pero quizás juntos podemos acabar con esto. Por un momento, el silencio se instaló entre los tres. Desconocidos rotos, unidos por la misma herida. Bear gimoteó suavemente y apoyó la cabeza contra la pierna de Clara. Ella sonrió apenas y le rascó detrás de la oreja. Tienes buena compañía, agente. Ryan exhaló, sintiendo el más pequeño destello de calor en el aire helado. Por primera vez desde el barranco, la esperanza no se sentía como una ilusión. Al cerrarse la oscuridad sobre el bosque, los tres salieron del cobertizo juntos, sus huellas fundiéndose en un solo rastro. Detrás de ellos, la naturaleza susurró sus secretos, y en algún lugar más allá de los árboles arrancó un motor a lo lejos, prueba de que los cazadores no andaban lejos. Pero por ahora, en el frío corazón de Snowpine Valley, la fe había encontrado a 3 personas que se negaban a rendirse. La noche siguiente cayó sobre Snowpine Valley como un moretón, profunda, azul y silenciosa. El bosque que antes relucía bajo la luz de la luna ahora se agazapaba bajo capas de niebla, y hasta las estrellas parecían reacias a mirar hacia abajo. Ethan Graves, Ryan Cooper y Clara Reeves se movían como sombras entre los pinos, siguiendo el paso constante de Bear mientras el perro rastreaba los más tenues vestigios de combustible y metal dejados sobre la nieve. El aliento del pastor salía en pequeñas nubes mientras pegaba el hocico al suelo. La pata herida había sanado lo suficiente para la misión, pero Ethan no le quitaba el ojo de encima. El rifle colgaba del hombro del guardabosques, la mano enguantada firme, la chaqueta verde fundiéndose con la oscuridad. Detrás de él, Ryan avanzaba con precisión militar, la linterna cubierta hasta dejar apenas una rendija de luz. Los instintos de policía habían regresado en pleno,
afilados por el dolor y la furia. Clara iba justo detrás, envuelta en una larga parca gris, el maletín cruzado sobre el pecho. Dentro llevaba vendas, antibióticos y un revólver que Ethan había insistido en que cargara. No estaba entrenada para este mundo, pero se negaba a dar media vuelta. Llevaban horas caminando, los árboles aclarando conforme se acercaban al extremo norte del valle, donde antiguos caminos madereros cortaban las colinas. Bear se detuvo de golpe, las orejas tiesas, el rabo rígido. Soltó un gruñido grave y gutural, luego avanzó despacio hasta que su pata topó con metal bajo la nieve. Ethan se agachó y apartó la nieve con la mano. «Cimentación de acero», murmuró. «No es natural». Ryan se arrodilló a su lado. «Dijiste que había una bodega cerca del antiguo aserradero». «Sí, cerrada hace 10 años después de las inundaciones. Ya no aparece en ningún mapa activo». Juntos apartaron la nieve de una trampilla enterrada que descendía hacia la tierra. Un candado pesado colgaba de ella, oxidado pero funcional. Ryan lo examinó y sacó una pequeña palanca del cinturón. «De uso militar», observó Ethan. Ryan esbozó una sonrisa débil. Los viejos hábitos no mueren fácilmente. Con un clic suave, el candado cedió. Descendieron a la oscuridad uno a uno. El aire se volvía más frío, más denso, contaminado por algo metálico. Ryan encendió la linterna y el haz cortó un túnel estrecho revestido de hormigón y escarcha. El pasaje desembocaba en una cámara amplia bajo lo que debió de ser el suelo de la bodega. Cajones rotos, mesas médicas y hileras de almacenamiento yacían dispersos en las sombras. Clara contuvo un jadeo. «Este lugar parece mal». «No parece», dijo Ryan en voz baja. «Fue diseñado así». Caminó hacia la mesa más cercana, sus botas resonando en el cemento. El haz barrió una hilera de bolsas de suero vacías, una bandeja de acero inoxidable con bisturíes y junto a ella una gran lámpara quirúrgica colgada del techo. El bombillo estaba roto, pero aún olía débilmente a antiséptico. En la pared del fondo, una serie de cámaras de seguridad parpadeaban en rojo, alimentadas aún por un generador que zumbaba en algún lugar más abajo. «Los sistemas de grabación siguen activos», dijo Ryan, acercándose a la consola de control. «No los apagaron». Empezó a rebobinar las imágenes en el pequeño monitor. Las escenas parpadeaban en fragmentos, sombras en movimiento, figuras con mascarillas quirúrgicas, el destello de instrumentos. Entonces un fotograma se congeló en una silueta conocida. Jack Porter. Estaba de pie junto a una mesa, dando órdenes a un grupo de hombres enmascarados. A su lado, hieleras etiquetadas con insignias médicas falsas eran cargadas en camiones. Los nudillos de Ryan blanquearon mientras miraba. «Ha estado aquí. Aquí es donde procesan los envíos antes de moverlos al otro lado de la frontera». La mandíbula de Ethan se tensó. «Ya tenemos la prueba». Antes de que Ryan pudiera responder, el ladrido de Bear destrozó el momento. El pastor estaba junto a una gran caja congeladora de metal en el rincón, el pelo erizado, el gruñido rebotando por la cámara. La voz de Clara tembló. «Hay algo dentro». Ethan cruzó la sala y arrancó el pestillo de un tirón. Vapor frío se derramó hacia el suelo como niebla. Dentro, una figura se movió. Ryan metió las manos enguantadas y rozó piel, cálida, temblorosa. Sacó la figura con cuidado. Era una mujer, apenas consciente, sacudida por escalofríos. La ropa empapada y desgarrada, los labios azules. No aparentaba más de 30 años, el cabello oscuro y enredado, las muñecas en carne viva por las ataduras. Ethan la envolvió con su parca mientras Clara se arrodillaba para tomarle el pulso. «Está viva», dijo Clara, la voz a la vez aliviada y horrorizada. «Por poco». La mujer parpadeó débilmente, los ojos sin foco. «Por favor, no me lleven de vuelta». Ryan se agachó a su lado. «Estás a salvo. ¿Cómo te llamas?» Ella tragó saliva con dificultad. «Emma. Emma Carver». La voz se le quebró al hablar. «Me llevaron cerca de la frontera.
Dijeron que iba a trabajar en una clínica en Alberta. Luego desperté aquí. La garganta de Ryan se apretó. ¿Quién te trajo aquí, Emma? Ella vaciló, el miedo parpadeando en sus ojos. Un hombre con placa de policía. Dijo que se llamaba Porter. Lo vi mientras cargaban a los demás. Dijo que era parte de una organización de rescate. Mintió. Ethan expulsó el aire entre los dientes. Ese miserable ya ni siquiera se molesta en esconderse detrás de una máscara. Clara envolvió a Emma en una manta y le ofreció agua. La mujer bebió con manos temblorosas. Cada sorbo, un acto de rebeldía contra la muerte. Había más, susurró. Hombres, mujeres. Nos separaron. Por las noches escuchaba camiones que siempre se iban. Ryan miró a Ethan. Tenemos que moverla. Si este lugar está activo, volverán. Como convocado por sus palabras, el zumbido lejano de un motor resonó por el túnel. La cabeza de Ethan se disparó hacia arriba. Ya están aquí. Ryan arrancó las unidades de la cámara de la consola y las metió en la chaqueta. Clara, ayuda a Emma a ponerse de pie. Nos vamos ahora. Bear ladró una vez, seco y urgente. Sus orejas captaron el sonido de neumáticos crujiendo sobre la nieve encima de ellos. Ethan apagó la linterna y les indicó que fueran hacia la escalera. Los cuatro se movieron rápido, el aire frío cortándoles los pulmones al subir. Cuando empujaron la trampilla, la noche estalló en luces. Una camioneta negra derrapó hasta detenerse a 20 metros, las puertas ya abriéndose. Emergieron siluetas. 3 hombres armados. ¡Al suelo!, gritó Ryan. Ethan jaló a Clara y a Emma detrás de un montículo de nieve mientras las balas rasgaban el aire. Bear cargó hacia adelante, el ladrido convirtiéndose en un gruñido furioso. Uno de los hombres le apuntó, pero Bear saltó y le clavó los dientes en el brazo. El arma cayó y se disparó contra la nieve. «¡Bear!», gritó Ethan, pero el pastor no se detuvo. Otro hombre levantó su arma. Ryan disparó primero. El disparo tronó por el valle y el segundo atacante cayó. El tercero, al comprender que la situación se había vuelto en su contra, se lanzó de vuelta a la camioneta y pisó el acelerador. Los neumáticos giraron sobre el hielo levantando una cortina de nieve. Bear se giró y se lanzó, clavando los dientes en el neumático delantero. La goma se rasgó con un violento silbido. La camioneta viró, serpenteó y chocó contra un montículo de nieve. Ethan corrió hacia Bear y lo jaló hacia atrás antes de que el vehículo pudiera dar marcha atrás. «Ya es suficiente, amigo. Lo lograste». Ryan apuntó su arma hacia la cabina, pero el conductor dentro estaba desplomado, noqueado por el impacto. «Despejado», dijo, respirando con dificultad. Emma sollozaba en voz baja, las manos temblorosas mientras Clara la sostenía. «Ya estás a salvo», susurró Clara. Terminó. Pero la mirada de Ryan permanecía fija en la entrada ardiente de la bodega a sus espaldas. «No», dijo en voz baja. «No ha terminado. Esto era un solo lugar. Hay más». La luz del fuego parpadeaba en su rostro, convirtiendo sus ojos grises en acero. A su lado, Bear estaba sentado en la nieve, sangre en el hocico, el pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. Ethan puso una mano en el hombro de su amigo. «Entonces empezamos aquí», dijo. «Esta noche, el valle empieza a contraatacar». La tormenta regresó con toda su furia. Snowpine Valley fue engullida una vez más por un muro de blanco. El viento aullaba como el grito de algo antiguo y despiadado. Los árboles se doblaban bajo su peso, las ramas quebrándose y dispersando copos que giraban como esquirlas de vidrio en el aire nocturno. En el corazón de todo aquello se erguía la cabaña del guardabosques, pequeña y desafiante contra la ventisca, una fortaleza solitaria rodeada de oscuridad. Dentro, Ethan Graves paseaba junto a la ventana escarchada, el rifle cargado, el rostro tenso por el agotamiento y la determinación. Cada nervio de su cuerpo estaba alerta, consciente de que el silencio afuera no era vacío.
Era la pausa antes de la violencia. Ryan Cooper estaba al otro lado de la sala, revisando munición y probando la radio por 100ª vez. La señal estaba muerta, las líneas bloqueadas. Su llamada de auxilio no llegaría a nadie antes de que terminara la tormenta, y para entonces ya sería demasiado tarde. Bear yacía junto a la puerta, con el chaleco acolchado para el frío que Ethan usaba en los rescates de avalanchas. Las orejas del pastor alemán se movían con cada ráfaga, los ojos clavados en la ventana como si esperara que las sombras se movieran. Ya conocía el olor del peligro. Se quedaba en el aire como sangre en el viento. Emma Carver, pálida pero recuperándose, estaba acurrucada junto al fuego. Clara Reeves estaba a su lado, atendiendo un corte en el brazo de Emma y susurrando palabras tranquilizadoras que ninguna de las dos creía del todo. Las manos de Clara, habitualmente firmes, temblaban ligeramente mientras trabajaba, pero tenía la mandíbula apretada en una silenciosa terquedad. Se negó a irse incluso cuando Ryan le había insistido en que tomara a Emma y huyera al bosque. «Nos quedamos juntos», había dicho, la voz firme. «No esperarán resistencia. Eso nos da una oportunidad». Ryan la miró ahora y asintió en silencioso agradecimiento. «Mantengan las luces bajas. Si tenemos suerte, dudarán en atacar con la tormenta». Ethan soltó una carcajada corta, amarga. Los hombres como Porter no dudan. Terminan lo que empiezan. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando el gruñido de Bear recorrió la cabaña. Una advertencia profunda y ronca. Ryan se inmovilizó, la mano en el arma. Entonces llegó el sonido que tanto habían temido. El zumbido lejano de motores, amortiguado por la nieve, pero inconfundible. Más de uno. «Posiciones», ordenó Ryan. Ethan apagó los faroles, sumiendo la cabaña en una oscuridad parpadeante iluminada solo por el resplandor agonizante del fuego. Afuera, a través de la rendija estrecha de la ventana, se movían figuras. Siluetas oscuras abriéndose paso por la tormenta, armadas y avanzando despacio, sus contornos difuminados por la nieve arremolinada. 3, quizás 4, susurró Ethan. «Prueba con 8», murmuró Ryan, apuntando por el cañón del rifle. «Nos han rodeado». El primer disparo desgarró la noche, un fogonazo junto a la línea de árboles. La bala destrozó la ventana junto a la cabeza de Ryan, lanzando lluvia de vidrio y hielo. Se agachó y devolvió el fuego. Su disparo encontró a uno de los atacantes, que cayó en la nieve sin un sonido. La cabaña estalló en caos. Los disparos resonaron por el valle, amortiguados por la ventisca pero igual de letales. Ethan se movió hacia la puerta trasera, disparando por las grietas de la pared. Clara tiró de Emma al suelo y le tapó los oídos mientras Bear ladraba furiosamente, esperando su orden. «Bear, guarda el perímetro», gritó Ryan. El pastor saltó en movimiento, cruzando el umbral entreabierto y lanzándose a la tormenta. El chaleco destelló bajo los fogonazos de los disparos mientras bordeaba la cabaña en un arco amplio. Ethan recargó, el aliento visible en bocanadas blancas. «¿Estás seguro de mandarlo ahí afuera?» Ryan no levantó la vista. Ahora mismo es el más listo de todos. Los hombres de afuera intentaron flanquear la cabaña, pero Bear los interceptó. Su ladrido resonó como un trueno, seguido de gritos cuando se lanzó y derribó a un atacante. Ryan aprovechó el momento para abatir a otro entre la cortina de nieve que caía. Pero por cada hombre que caía, más emergían de la tormenta. Los hombres de Porter estaban entrenados. Avanzaban en formación, disparando en ráfagas, empujando a los defensores más adentro de la cabaña. La madera astillaba bajo los impactos. Ethan se agazapó detrás de la mesa volcada que hacía las veces de barricada, disparando con una precisión forjada en años de caza y supervivencia. Cada disparo era deliberado, cada respiración controlada. Pero en su mente otra escena se reproducía, un recuerdo que nunca conseguía silenciar. Anna gritando mientras unos hombres la arrastraban hacia la oscuridad. Los informes policiales, las mentiras. El caso cerrado sin justicia.
Había enterrado ese dolor bajo capas de nieve y silencio hasta ahora. Apuntó el rifle y se susurró a sí mismo. Nunca más. Afuera, Bear corría entre los árboles esquivando disparos. Sus instintos gritaban peligro. Captó el olor a aceite y metal, a pólvora. Entonces lo vio, una sombra moviéndose detrás de la cabaña, agachada, el rifle levantado. El hombre apuntaba a la ventana trasera. Ryan. Bear no dudó. Saltó desde el montículo de nieve y se abalanzó sobre el hombre justo cuando éste apretaba el gatillo. La bala rozó el cuello del pastor, cortando pelo y piel. La sangre salpicó la nieve como una flor oscura. Pero el perro no se detuvo. Le arrancó el arma de las manos y lo dejó inconsciente con el peso de su cuerpo. Dentro, Ryan sintió más que vio el peligro. La bala le había pasado a centímetros. Se giró hacia la ventana justo a tiempo para ver a Bear desplomarse junto al hombre caído, la nieve tiñéndose de rojo a su alrededor. Bear. La voz de Ryan se quebró en la tormenta. Salió corriendo, ignorando el grito de Ethan que le pedía que se cubriera. El frío lo golpeó como cuchillos, pero apenas lo sintió. Cayó de rodillas junto al perro, las manos temblando mientras presionaba la herida. La respiración de Bear era superficial, los ojos entreabiertos. No te vayas. No te mueres. No después de todo esto. El rabo del pastor se movió débilmente, la mirada clavada en Ryan como diciendo que lo haría todo de nuevo sin pensarlo dos veces. La garganta de Ryan se apretó. Me salvaste 2 veces, susurró con la voz ronca. Ya es suficiente heroísmo para toda una vida. ¿Entendido? Detrás de él, una figura emergió entre la nieve arremolinada. Jack Porter. Parecía más viejo, más frío. El uniforme reemplazado por un abrigo táctico oscuro. La nieve se acumulaba en sus hombros, pero no parecía sentirla. Su expresión era inquietantemente serena, la de un hombre parado en su propia tumba. Debiste haberte quedado enterrado, Ryan. Ryan se levantó despacio, levantando el arma, la respiración entrecortada. Tú primero. Dispararon al mismo tiempo. La bala de Ryan atravesó el hombro de Porter, haciéndolo girar de lado. El disparo de Porter se fue ancho, rozando el brazo de Ryan. Antes de que pudiera avanzar, un segundo hombre armado apareció junto a Porter, apuntando hacia donde Ethan estaba junto a la cabaña. El guardabosques, captando el movimiento por la mirilla, no titubeó. Su dedo apretó el gatillo una vez. El disparo atravesó el blanco cegador y el hombre cayó sin hacer ruido. Porter tropezó hacia atrás, aferrándose la herida, la incredulidad dibujada en el rostro. El siguiente disparo de Ethan llegó un latido después. Limpio, controlado. Lo alcanzó de lleno en el pecho. Porter se desplomó en la nieve, los ojos abiertos de asombro antes de que la tormenta lo enterrara en silencio blanco. Los disparos cesaron. El valle quedó inmóvil salvo por el viento. Ethan bajó el rifle y exhaló con un temblor. Se giró hacia Ryan, que de nuevo estaba arrodillado junto a Bear. El pecho del pastor subía y bajaba, débil pero constante. Clara salió corriendo de la cabaña con el maletín médico y se deslizó hasta sus rodillas. Está vivo, dijo, sin aliento. Pero hay que detener la hemorragia. Ethan se agachó junto a ellos, la mano en el hombro de Ryan. Lo logramos. Porter ha terminado. Ryan no respondió. Sus ojos no se apartaban de Bear, susurrándole en voz baja mientras el corazón del perro latía contra su palma. Lo vas a superar, compañero. Tienes que hacerlo. Encima de ellos, la nieve seguía cayendo. Suave, incansable, cubriendo los cuerpos, la sangre, el dolor. Por primera vez en años, Ethan sintió algo cercano a la paz. El rostro de Anna parpadeó en su memoria, su voz susurrando entre el viento. Lo lograste. Y por primera vez, la tormenta ya no sonó furiosa. Sonó como un perdón. El amanecer llegó despacio sobre Snowpine Valley,
como si el propio sol dudara en levantarse sobre lo que la tormenta había dejado atrás. La ventisca se había adelgazado, dejando una quietud fantasmal que pesaba en el aire. Un hilo de humo salía perezosamente de la chimenea de la cabaña del guardabosques, donde las últimas brasas de la batalla aún ardían dentro de unos corazones que todavía no sabían cómo descansar. Ethan Graves estaba afuera, el rifle terciado a la espalda, los ojos escudriñando el horizonte blanco. La chaqueta verde del guardabosques estaba desgarrada, en costra de sangre helada que no era suya. Ryan Cooper salió por detrás de la cabaña, los hombros pesados bajo el abrigo oscuro de invierno. El brazo estaba vendado donde la bala de Porter le había rozado, pero en su expresión no había rastro de debilidad, solo la determinación callada de un hombre que había aguantado la tormenta y seguía en pie. Dentro, Clara Reeves atendía a Bear. El pastor alemán descansaba sobre una manta doblada junto al fuego, la respiración superficial pero rítmica. La herida en el cuello había sido limpiada y suturada, y un vendaje suave le rodeaba por debajo del mentón. Emma Carver estaba cerca, envuelta en una manta térmica, los ojos vacíos pero vivos, las manos aferradas a una taza de caldo. El sonido de rotores acercándose comenzó como un zumbido tenue entre las montañas. Ryan levantó la vista de golpe. Ya llegaron. Ethan exhaló con alivio. Por fin. El helicóptero negro rompió la niebla como un halcón, su foco barriendo el terreno helado. Una caravana de policías estatales lo siguió en motos de nieve, los faros tejiéndose entre los árboles como faroles de salvación. Cuando el aparato aterrizó, el viento azotó el claro y dispersó la nieve en oleadas cegadoras. Bajó el agente Mark Tanner, de 40 y tantos años, de complexión ancha como un hombre tallado en piedra, el abrigo marrón agitándose en el torbellino de las aspas. El rostro marcado pero alerta, los ojos vivos detrás de los cristales aviadores. Había sido investigador de la unidad de tráfico del norte del buró y ahora lo habían sacado de un trabajo de escritorio gracias al mensaje en clave urgente de Ethan. «Por Dios, Ethan», gritó por encima del ruido, avanzando a zancadas. «Cuando dijiste urgente, no esperaba una zona de guerra». Ethan ofreció una sonrisa cansada. «Llegas tarde, como siempre». Detrás de Tanner, un equipo de agentes se desplegó con los rifles en alto, asegurando el perímetro. Uno se acercó a Ryan y reconoció la placa medio escondida en el cinturón. «Agente Cooper, se supone que usted está muerto». Ryan sonrió levemente. «El papeleo miente más de lo que la gente cree». En cuestión de minutos, la zona era un hervidero de movimiento. Agentes documentando cuerpos, asegurando armas y peinando los bosques cercanos. Un médico pasó junto a Ryan corriendo hacia la cabaña, cargando un desfibrilador portátil y una bolsa de suministros. Clara los guió hasta Bear. «Este perro es la prioridad», dijo con firmeza. «Ha recibido 2 impactos y ha perdido mucha sangre. Salvó vidas». La médico, una joven llamada Nora Hayes, que no aparentaba más de 30 años, vestida con una chaqueta de campo negra y un parche médico del FBI, se arrodilló junto a Bear y le colocó sensores en el pecho. «El pulso es débil», murmuró. «Pero está peleando». Ryan se arrodilló a su lado, la mano apoyada con suavidad en la pata de Bear. «Ha peleado más que nadie que yo haya conocido». Bear se agitó ligeramente al escuchar su voz, una oreja moviéndose. Nora sonrió con delicadeza. «Sabe que estás aquí. Eso ayuda». Mientras tanto, afuera, Ethan y Tanner se acercaron al lugar de la bodega donde todo había comenzado. Lo que antes era un sitio de silencio estaba ahora rodeado de luces intermitentes, agentes marcando evidencias bajo lonas y nieve. Tanner se agachó junto a una hielera de metal con la tapa parcialmente abierta por el hielo. Dentro había archivos, equipo quirúrgico y viales de tejido conservado. Sacudió la cabeza con gesto sombrío. Creía haberlo visto todo. Usaban la cobertura de clínicas legítimas, dijo Ethan, el aliento nublándose. Los pacientes desaparecían de los registros. Las víctimas quedaban enterradas bajo el papeleo. Clara tenía la prueba. ¿Y el agente?, preguntó Tanner, mirando hacia la cabaña.
Ryan Cooper, respondió Ethan. Descubrió la red desde dentro. Porter intentó matarlo antes de que pudiera exponerlo. Tanner asintió despacio. ¿Te das cuenta de que esto hace estallar la mitad de la lista de corrupción del Estado? Porter no era solo un operativo de campo. Tenía conexiones con políticos, clínicas privadas, incluso con la aduana. La expresión de Ethan se endureció. Entonces quema toda la red. Tanner esbozó una sonrisa apenas perceptible. Sigue siendo el mismo hombre que recuerdo. Se volvió hacia uno de los agentes. Traigan a los de criminalística para esas hieleras y encuéntrenme las pruebas de vídeo. De vuelta en la cabaña, Clara sacó una pequeña unidad del maletín médico. Aquí está, dijo. Ryan la sacó del sistema de cámaras antes de que la bodega ardiera. Muestra todo, Porter, las cirugías, las víctimas. Tanner tomó la unidad con respeto, como si sostuviera la verdad misma. Con esto bastará para que todo quede asentado, dijo. Acaban de comprarle la justicia a toda esa gente. Horas más tarde, cuando la tormenta se disipó, la luz del sol finalmente atravesó las nubes. Los rayos se derramaron sobre el valle, destellando sobre la nieve en franjas doradas. En una colina cercana, los agentes descubrieron una hilera de 11 cabañas, medio enterradas y en silencio. Dentro había jaulas, camillas y 23 supervivientes, asustados, ateridos, pero vivos. Clara lloró en silencio mientras los atendía, reconociendo a una de las mujeres por la pequeña marca de nacimiento en la muñeca. Hannah, susurró. Su hermana, perdida durante un año, la miraba ahora con incredulidad. Soy yo. Ya estás a salvo. Ryan observaba desde el umbral, el pecho oprimiéndose. Después de toda la oscuridad que habían visto, aquello era la luz abriéndose paso. Al caer la tarde, el FBI había detenido a lo que quedaba de la red de tráfico. Los informes lo calificarían más tarde como uno de los operativos más grandes en la historia de Montana. Ryan y Ethan dieron sus declaraciones bajo el pálido sol, las voces cansadas pero firmes. Cuando Tanner estrechó la mano de Ryan antes de abordar el helicóptero, le dijo: «Serás reconocido por esto. Eres un superviviente y un héroe». Ryan dirigió la mirada hacia Bear, que en ese momento era trasladado en una camilla hacia otro helicóptero con destino al Hospital Veterinario Estatal. «Él es el héroe», dijo en voz baja. «Yo solo seguí su ejemplo». Ethan le puso una mano en el hombro. Los dos hicieron lo que los hombres deben hacer. Mantenerse firmes cuando nadie más lo hace. Al elevarse los helicópteros, el valle de abajo brilló en una luz nueva. La tormenta se había ido, dejando las colinas bañadas en oro. Clara estaba junto a su hermana, Ethan apoyado en el rifle, y Ryan miraba el cielo hasta que las máquinas se convirtieron en simples puntos en la distancia. En la cabina del helicóptero médico, las constantes vitales de Bear parpadeaban en el monitor. La respiración superficial, el ritmo cardíaco lento, desvaneciéndose como el último eco de un trueno. La médico ajustó la línea del suero, susurrando palabras de aliento. «Vamos, soldado. Quédate con nosotros». Entonces, débilmente, entre el ruido, la oreja de Bear se movió. La voz de Ryan llegó por la radio del helicóptero, tranquila y firme. «Todavía no has terminado, compañero. Todavía me debes un amanecer más». La pata del pastor se desplazó, apenas, pero fue suficiente. El ritmo cardíaco se estabilizó. La línea en el monitor subió y bajó de nuevo, débil pero viva. Afuera, el sol trepaba más alto, quemando los últimos restos de la tormenta. El valle resplandecía como algo que acaba de nacer, prueba de que incluso en los inviernos más crudos, la luz siempre encuentra el camino de regreso. La primavera regresó a Snowpine Valley como una promesa susurrada. El hielo que se había aferrado tercamente a los pinos cedió por fin al brillo del deshielo, y los arroyos trazaron nuevos caminos por la tierra que despertaba. Las colinas que habían estado yermas se cubrieron de flores silvestres, violetas, lupinos y pequeñas estrellas amarillas que brotaban allí donde la nieve se retiraba.
El mundo ya no estaba en silencio. Volvía a estar vivo. Ryan Cooper se detuvo en la cresta de una colina y contempló la luz del sol derramándose sobre el valle de abajo. Una sonrisa leve tocó su rostro al mirar hacia el amplio claro donde se alzaba un conjunto modesto de construcciones de troncos. Centro de rescate y adiestramiento canino de Snowpine. Un letrero de madera recién tallado colgaba junto a la verja, para quienes nunca se rindieron. Bajó la ladera. Sus botas crujían sobre la tierra húmeda hasta que los ladridos le llegaron de lejos. En el campo de entrenamiento cercado, un grupo de perros corría por el barro. Pastores alemanes, golden retrievers y un cachorro de collie nervioso que se negaba a quedarse quieto. En el centro estaba Ethan Graves, con la chaqueta verde del guardabosques y una gorra desgastada. La mirada que antes era dura guardaba ahora algo cálido. El tiempo le había labrado nuevas líneas en el rostro, pero eran más suaves. Se giró al escuchar los pasos de Ryan y sonrió. «Pensé que ya te habías hartado de la vida en la montaña», dijo Ethan, limpiándose las manos en los guantes. Ryan soltó una carcajada. «Probé la ciudad durante un mes. No soporté el ruido ni la gente». «Sí», dijo Ethan con una risa. «Los árboles no te mienten». Junto al porche, Bear descansaba sobre el vientre, un poco más viejo, el pelaje más espeso, la oreja derecha ligeramente caída por la lesión que le había costado parte de la audición. Sin embargo, sus ojos eran tan agudos como siempre, y el rabo golpeó el suelo en cuanto vio a Ryan. El pastor se incorporó, cojeó levemente y trotó a recibirlo. Ryan se agachó y le rascó detrás de la oreja. «Hola, viejo amigo. Me han dicho que ahora diriges el lugar». Bear se apoyó contra él con todo su peso, un gruñido suave de satisfacción rumiando en su pecho. Ethan los observó con orgullo callado. «Entrena a los nuevos reclutas», dijo. «Deberías verlo trabajar. Ya ni siquiera necesita silbato. Basta con una mirada». Desde la cabaña principal salió Clara Reeves, con una chaqueta vaquera ligera y una bandeja de tazas. El viento le alborotó el cabello castaño mientras sonreía. «El café está caliente», llamó. Y antes de que pregunten, sí, Ethan sigue quemando el desayuno. Ethan gimió. Eso pasó una sola vez. Ryan se unió a las risas y lo siguió adentro. La cabaña olía a cedro y calor. El humo de la leña se mezclaba con el tenue aroma del café y el pelo húmedo de los perros. Junto al hogar colgaba con orgullo un recorte de periódico enmarcado, red de tráfico de Snowpine desmantelada. Héroes locales reciben reconocimiento. Debajo, otro marco guardaba una fotografía de la vieja cabaña durante la tormenta. Delante de ella estaban Ethan, Ryan, Clara, Emma y Bear, todos enfundados en parcas, los rostros agotados pero triunfantes. Emma Carver entró desde la habitación contigua. Vestía un chaleco de entrenamiento azul marino bordado con el logo del centro. La fragilidad de antes había dado paso a una fortaleza visible. Sus ojos ya no estaban vacíos, sino encendidos por un propósito. «Mañana llegan 2 rescates nuevos desde Helena», dijo. «Una pareja de cachorros encontrados cerca del lugar de la avalancha. Necesitarán cuidados». Ryan sonrió. «Nadie mejor que tú para eso, Emma». Ella se ruborizó levemente. «Solo intento hacer lo que hizo Bear. Proteger a los que no pueden protegerse solos». Afuera, las risas de los voluntarios llegaban por la puerta abierta. Un pequeño grupo de niños de la escuela local había venido para su programa de fin de semana, aprendiendo a cuidar y adiestrar perros de rescate. El centro había crecido hasta convertirse en algo que ninguno de ellos había imaginado, un refugio no solo para animales, sino para personas que buscaban redención, curación y esperanza. Ethan sirvió café para todos y se recostó en el alféizar de la ventana. «Es difícil creer que ya ha pasado un año», dijo en voz baja. «A veces parece que fue ayer». Ryan asintió, la mirada perdida en la distancia. «La cara de Porter todavía aparece en mis sueños a veces. Pero también aparece la luz de aquella mañana». «La justicia tiene una sombra larga», dijo Ethan.
Pero no tiene por qué ser siempre oscura. Clara extendió la mano y tocó la de Ethan con suavidad, un gesto de entendimiento silencioso más que de romance, de un duelo compartido que se había convertido en fortaleza. Los dos habían aprendido que el amor no es siempre un comienzo. A veces es lo que queda cuando las tormentas han pasado. Ryan echó un vistazo a la cabaña. Has hecho algo bueno aquí, Ethan. Construiste algo que dura. Tú también, respondió Ethan. Le diste a la historia un final que vale la pena recordar. Ryan bajó la vista hacia Bear, que se había instalado junto al fuego. El perro tenía la cabeza apoyada en las patas, los ojos entornados mientras las llamas se reflejaban en sus profundidades ámbar. Me han ofrecido recuperar la placa, dijo Ryan después de una larga pausa. Con ascenso, incluso. El buró quiere que dirija investigaciones en el norte. Ethan lo estudió con cuidado. ¿Y? Ryan sonrió levemente. Dije que no. Clara lo miró sorprendida. ¿Te estás alejando? No me alejo, dijo Ryan en voz baja. Me acerco a algo mejor. La ciudad tiene suficientes policías. Lo que no tiene son suficientes segundas oportunidades. Extendió la mano y pasó los dedos por el pelaje de Bear. He visto el verdadero valor, y no venía de un hombre con un arma. Venía de un perro que se negó a rendirse aunque el mundo se congelara a su alrededor. El silencio se posó en la sala, el tipo de silencio que no necesita llenarse. Afuera, el sonido de niños riendo y perros ladrando se extendía por el campo en deshielo, un coro de vida que regresaba. Al caer la tarde, el grupo se reunió afuera junto a la hoguera. El sol se hundía detrás de los pinos, pintando las cumbres nevadas de rosa y dorado. Empezó a caer una nieve suave, no el tipo feroz del invierno, sino gentil, como ceniza de un fuego que se apaga. Emma estaba sentada junto a las llamas, dibujando en un cuaderno gastado, imágenes de Bear, de las cabañas, de un valle que había vuelto a nacer. Clara tocaba una vieja guitarra que había encontrado en el pueblo, la voz baja y cálida. Ethan añadió otro tronco al fuego y las chispas subieron como estrellas. Ryan se quedó unos pasos más allá, mirando el cielo. Los últimos copos se derretían sobre su abrigo. Casi podía escuchar la voz de su padre, las mismas palabras que había recordado en la oscuridad del barranco. La justicia puede helarse, hijo, pero nunca muere. Se volvió hacia la cabaña, donde Bear se había enroscado junto al fuego, el rabo golpeando suavemente como si dijera, «Ya te lo decía yo». «Sí», murmuró Ryan, arrodillándose junto a él. «Tenías razón, como siempre, compañero. Llegamos a casa». El pastor alemán abrió un ojo, soltó un gruñido suave de reconocimiento y volvió a apoyar la cabeza, tranquilo. Encima de ellos, la noche se extendía ancha y en paz. El valle de Snowpine yacía envuelto en la quietud gloriosa de la primavera, el tipo de quietud que solo llega después de que la tormenta ha agotado su furia. Y bajo ese cielo que se derretía, con el aroma de pino y leña en el aire, el hombre, el guardabosques, la sanadora y el perro encontraron por fin su lugar. A veces los milagros no llegan en destellos de luz ni en voces angélicas desde el cielo. Llegan en silencio, en la lealtad de un perro que se niega a rendirse, en la bondad de desconocidos que eligen la compasión sobre el miedo, y en el coraje de quienes defienden la justicia cuando nadie los está mirando. Ryan, Ethan, Clara y Bear nos recuerdan que la fe no se encuentra solo en las iglesias ni en las oraciones susurradas en la oscuridad, sino en los actos cotidianos de amor y sacrificio que reflejan la mano de Dios obrando a través de nosotros. En nuestras propias vidas, todos enfrentamos tormentas que amenazan con enterrar nuestra esperanza. Pero aunque todo parezca congelado, recuerda esta verdad: el calor de Dios puede llegarte de todas formas, a menudo a través del corazón de otros. Sus milagros pueden caminar sobre cuatro patas, llevar pelo, o presentarse en forma de un amigo que se niega a soltarte. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la luz todavía existe después de la noche más oscura. Suscríbete a nuestro canal para más historias de fe, valentía y segundas oportunidades. Y al cerrar esta historia, digamos juntos:
Que Dios bendiga a todos los que están viendo esto. Que proteja a sus seres queridos y que les envíe su propio Bear cuando más lo necesiten. Si crees que los milagros son reales y que el amor de Dios obra de maneras misteriosas, escribe amén en los comentarios.